Ustedes saben que una de las grandes apariciones de la Virgen, que ha tenido una importancia fundamental en nuestro tiempo, fue la aparición de la Virgen en Fátima en 1917. Esta aparición se da en medio de la Primera Guerra Mundial. Ella anuncia que la guerra va a terminar, pero que si los hombres no nos convertimos va a haber otra guerra peor, que es la Segunda Guerra Mundial. Ella anuncia todo lo que está pasando en ese mismo momento en Rusia, en donde se da la revolución bolchevique, asesinan al zar y a toda su familia, y empieza el comunismo en Rusia, que va a durar 70 años, y ella predice que si Rusia se consagra a su inmaculado corazón va a triunfar y el comunismo va a caer, y así pasa, pero recién en épocas de Juan Pablo II, porque hay dos consagraciones que no se hacen según el pedido de la Virgen. Bueno, ustedes saben que esta aparición tan importante, ya les digo, para nuestro tiempo, en donde la Virgen se centra en la importancia del rosario, de la oración, de la penitencia, para alcanzar grandes gracias y para acompañarla en una lucha que ella está haciendo contra el demonio por nuestra salvación, en un momento muy difícil, como ciertamente fue el siglo XX y como ciertamente también es el siglo XXI. Las apariciones se dieron entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. La Virgen le pidió a los pastorcitos que fueran todos los 13, que solamente no pudieron hacerlo en una oportunidad, porque fue que estaban presos, que los pusieron presos para que no pudieran responder al pedido de la Virgen, pero si no, ellos lo hicieron siempre. Y la Virgen les predijo que en la última oportunidad, el 13 de octubre de 1917, ella iba a hacer un gran milagro, que ese gran milagro iba a dar credibilidad a todos sus anuncios, y como hubo tiempo, pues ya les digo, fue de mayo a octubre, entonces se juntó una gran multitud. Pensamos que fueron 70.000 personas los testigos de ese milagro, que estaban en ese momento en Cova de Iría, ¿no es cierto?, en un lugar en las afueras de un pequeño pueblito que era Fátima, y Cova de Iría era un lugar en donde los pastorcitos iban a pastar con sus ovejas, ¿no es cierto?, y entonces no había nada, y habían hecho simplemente como un arco con unos maderos para señalar el lugar donde estaba el pequeño arbusto sobre el cual la Virgen había reposado sus pies en sus apariciones. Ese arbusto también la gente se llamaba Ramitas, como recuerdo de las apariciones de la Virgen, y por eso lo desplumaban siempre. Pero lo lindo de esta última aparición, ya les digo, además de que haya muchísimos testigos, es que tenemos fotos, que es evidentemente un testimonio muy importante, porque además en las fotos nosotros vemos muchas cosas. Y además estaba un periodista, Avelino da Almeida, que era periodista del diario O Século, un gran diario de Lisboa, que había ido a cubrir ese acontecimiento, y que él está presente en el milagro. Es decir, que tenemos también el relato periodístico de un testigo del momento, de la época, porque en general era gente más bien campesina. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Dicen que las apariciones duraron unos 3 minutos, estando presente Sor Lucía, Jacinta y Francisco, y que hubo una intensa lluvia que mojó a todas las personas, pero que esos densos nubarrones en un momento desaparecieron, y el sol se lo vio en el medio del cielo como si fuera un plato,
un plato de plata, dicen, que se podía mirar sin que hiriera los ojos. Vieron que si nosotros miramos el sol no podemos hacerlo tan fácilmente, pero que se lo podía mirar perfectamente y que entonces con sus rayos, con los haces de luz que salen del sol, empezó a expandirse y a contraerse. Y a eso se lo llamó la danza del sol. Ese milagro se lo llamó la danza del sol. Y que se aparecieron la Virgen, nuestro Señor Jesucristo y San José bendiciendo a todos los peregrinos. Y que la Virgen se apareció en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, les cuento qué es lo que nos dice el testigo el Avelino de Almeida, el periodista. Dice, desde lo alto de la carretera, donde se aglomeran los carruajes y donde permanecen cientos de personas que no se atrevieron a meterse en la tierra enlodada, se ve la inmensa muchedumbre volviéndose hacia el sol, libre de nubes en el cenit. El astro parece una bandeja de plata sin brillo y se puede mirar el disco sin ningún inconveniente. No quema, no ciega. Diríase que está haciendo un eclipse. El astro parece una bandeja de plata y se puede mirar el disco sin ningún inconveniente. De repente se levanta un tremendo clamor y a los espectadores que estaban más cerca se les oye gritar milagro, milagro, maravilla. Ante los ojos deslumbrados de aquellas gentes cuya actitud nos trasplanta a los tiempos bíblicos y que pálidos de asombro con la cabeza descubierta contemplan el azul del cielo, en el azul del cielo, el sol que vibró. El sol hizo movimientos bruscos, nunca vistos. Contra todas las leyes cósmicas, el sol bailó, según la típica expresión de los campesinos. Sí, cuenta Sor Lucía que la gente estaba con paraguas y que ella mandó que los cerraran y entonces la gente lo hizo, pero empezó a mojarse. Y de repente cuando se fueron las nubes y el sol empezó a brillar de esta manera tan rara, entonces se dio ese fenómeno que inmediatamente la gente notó que sus ropas estaban secas después de haberse empapado. Y entonces ahí en ese momento se dio el milagro del sol y la gente se arrodilló extasiada. Bueno, quiero mostrarles un pequeño video que va mostrando las fotos de esa época y que, ya les digo, nos dicen tanto acerca de las apariciones de la Virgen, y entonces se los voy traduciendo. Desde el camino uno podía ver una inmensa multitud que miraba hacia el sol. Los pequeños pastorcitos llegaron una media hora antes de que empezara. Las pequeñas niñas estaban coronadas con flores y fueron llevadas a su lugar.
Lucía les ordenó que cerraran sus paraguas y esta orden fue inmediatamente obedecida. Había mucha gente en cuyos labios secos la plegaria se paralizó en un momento. El signo visible anunciado anteriormente ya está por producirse. La inmensa multitud se torna hacia el sol que está totalmente libre de nubes. El sol empezó a vibrar al, alrededor de sí mismo como un anillo de fuegos artificiales. Lo que todos estaban esperando, un signo desde el cielo, fue suficiente para satisfacerlos y hacerlos convencerlos acerca de su fe. Cielo evidentemente conoce nuestras limitaciones, sabe que somos hombres de fe, pero que muchas veces necesitamos signos para creer y Dios en su inmensa misericordia, sobre todo cuando la Virgen interviene como madre diciéndole ayúdalos y darles un signo para que crean, nos da esos signos. Pero fíjense, más de 100 años y todavía nosotros seguimos sin convertirnos, seguimos sin entender la importancia del Santo Rosario, seguimos sin entender el pedido de la Virgen de oración y de penitencia por nuestros pecados y por los del mundo entero. Por eso, evidentemente, ¿qué más signos queremos, ¿no? Que estos que pudieron, ya les digo, ser vistos por 70.000 personas, ser tomados por las cámaras fotográficas de su tiempo, ser transmitidos por los medios de comunicación de su tiempo como veraces. Piensen que 15 días después de esto, Avelino de Almeida, el periodista, ratificó su testimonio en la revista Ilustración Portuguesa y dijo, yo lo he visto, porque nadie le creía, porque imagínense que eran tiempos
en donde había una idea muy racionalista y entonces ciertamente los milagros eran vistos como algo de gente vulgar que creía en esas supersticiones, y entonces en esos ámbitos, en los ámbitos periodísticos, en los ámbitos más científicos, más educados, evidentemente esto se veía como un retroceso, y él se animó a dar testimonio de aquello que vio y se animó a confirmarlo. Bueno, nosotros todos siempre hemos tenido algún signo en nuestras vidas porque Dios también, seguramente a pedido de la Virgen, por nuestra limitación y por nuestra pequeñez, nos mandará alguna cosita para que terminemos de creer. Así que guardemos esa foto de nuestro signo en nuestra cabeza y aquel recuerdo de nuestro signo en nuestra cabeza para en los momentos en que dudamos recordar que verdaderamente Dios está en medio de nosotros y que lo que nos pide vale la pena que encuentre en nosotros una respuesta absoluta. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.